TENS, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea destinada para modular el dolor. Antes de entrar a las generalidades de la corriente, debes tener claros conceptos como cómo se produce y modula el dolor y conceptos básicos de electroterapia. Te dejo el link acá abajo en la descripción de videos que te pueden ayudar a comprender mejor estas cosas por si aún no las sabes. La forma del pulso en esta corriente generalmente es rectangular, aunque a veces es sinusoidal. Es bifásica, es decir, que hay una fase negativa y otra positiva en cada electrodo. Simétrica o asimétrica, como ahora lo vemos en pantalla, y aunque sea simétrica siempre está compensada o balanceada. Lo que quiere decir esto es que aunque los pulsos no sean iguales como estos, la cantidad de energía en la fase positiva es la misma cantidad de energía que se inyecta en la fase negativa, de forma que no existe un componente galvánico para obtener una mayor tolerancia en la piel y evitar la producción de efectos electroquímicos. La banda de frecuencia utilizada para este tipo de corriente oscila desde los 2 Hz hasta los 250, aunque los convencionales, esos aparatitos chiquitos para uso doméstico, solo llegan hasta 150. El ancho de pulso también es ajustable de 50 a 300 microsegundos, que se abrevia en US. Es decir, que cuando cambias ese parámetro en tu aparato, lo que estás modificando es qué tanto va a durar el pulso. Y finalmente la amplitud o intensidad de la corriente, que es eso que subes y bajas hasta que el paciente te dice que siente esa sensación agradable de hormigueo, generalmente solo te permite llegar hasta los 100 miliamperios. Esto para asegurar una aplicación adecuada tanto para el paciente como para ti bajo parámetros seguros. Entonces, los parámetros relevantes, los cuales son los que podemos modificar en nuestro aparato, son ancho de pulso, frecuencia, amplitud y tiempo. El ancho de pulso, como dijimos, es qué tanto va a durar cada descarga eléctrica que el aparato da al paciente. Este se mide en microsegundos que se abrevian en US. Para programar el TENS a una aplicación correcta, es necesario que sepas que las duraciones más cortas se utilizan para estimular fibras nerviosas sensitivas. Y como dijimos, la corriente TENS solo se modula entre 50 y 300 US, por lo que los intervalos preferibles en una aplicación se sitúan entre 50 a 80. Ahora, en la práctica realmente no se utiliza mucho, pero en la teoría, cuando tu profesor en la universidad está enseñando esta corriente, usualmente suelen dejar fórmulas matemáticas para encontrar incógnitas como frecuencia, duración del pulso o tiempo. Para ello, es necesario que sepas que en un segundo hay 1000 milisegundos. Un segundo también está formado por 1 millón de microsegundos, de forma que podemos concluir que un milisegundo es igual a 1000 microsegundos. Es decir, que en este ejemplo de un único pulso en un segundo y que ya sabemos cuánto dura el pulso y la frecuencia, que es de 1 hercio, necesitamos averiguar cuánto dura la pausa. Entonces hacemos la resta de 1 millón de microsegundos que hay en un segundo menos los 50 microsegundos que dura el pulso y obtenemos 999.950 microsegundos, que es lo que dura la pausa. Pero como realmente para la corriente TENS la frecuencia no es de 1 hercio, vamos a colocar una frecuencia de 10 hercios para que veas qué pasa cuando aumentas la frecuencia, pero el ancho de pulso lo dejas igual. Si ya sabes que cada pulso dura 50 y estás ante una frecuencia de 10, debes dividir el millón de microsegundos que hay en un segundo entre los 10 hercios y entonces el resultado será 100.000. Pero estos 100.000 son lo que dura el ciclo completo. A esto debes restarle lo que dura el pulso, que ya sabes que son 50. El nuevo dato, que es 99.950, es lo que dura la pausa. Pero si ahora lo que modificamos es el ancho de pulso, pero la frecuencia es la misma, ¿qué sucede? Significa que ahora los pulsos lucirán más o menos como estos.
En la misma ecuación que antes solo debemos sustituir el 50 por el 80, de tal forma que dividimos 10 entre 1.000.000 y tenemos nuevamente los 100.000. A esos 100.000 le restamos los 80 que dura el pulso y obtenemos 99.920, que es lo que ahora dura la pausa. De forma más práctica, para encontrar las incógnitas en estos valores, Rodríguez Martín nos da la siguiente ecuación, donde el 1000 representa el tiempo. Sin embargo, él usa milisegundos en vez de microsegundos, lo cual, a mi parecer, ya no es útil, porque los aparatos de electroterapia hoy en día ya no miden los pulsos en milisegundos, sino en microsegundos, por lo que aprenderemos a hacerlo de ambas formas. Y para ello es importante que tengamos a la mano esta tablita. Diseñamos en el electroestimulador una corriente formada por impulsos de medio milisegundo y reposos de 10 milisegundos. ¿Qué frecuencia tiene dicha composición? Pues bien, el periodo está formado por medio milisegundo de impulso más 10 milisegundos de reposo. Nos da un total de 10,5 milisegundos. Sabemos entonces que en un segundo hay 1000 milisegundos. El periodo dura 10,5 milisegundos. Así que debemos hallar cuántos 10,5 caben en 1000. Para ello dividimos 1000 entre 10,5 y el resultado es 95,23 hercios, que es la frecuencia. Pero, si lo que queremos es saber los mismos datos pero en microsegundos, solo tenemos que multiplicar los milisegundos por 1000 y entonces nos hallaremos frente a los microsegundos. Así, 0,5 por 1000 es igual a 500 US y 10 milisegundos por 1000 son 10.000 microsegundos. Haciendo la misma ecuación, pero sustituyendo los valores por microsegundos, sabemos que en un segundo hay 1.000.000 de microsegundos y el periodo está formado por 10.500 microsegundos, que es la suma de 500 del pulso más los 10.000 de la pausa. Haciendo la misma división que antes, el resultado no cambia, siempre seguirá siendo 95,23 hercios. Pero, ¿qué pasa cuando sabemos la frecuencia y la incógnita está en el reposo? Pues bien, en el siguiente caso creamos una corriente de 100 hercios con pulsos de medio milisegundo, pero no sabemos cuánto tiempo debemos darle al reposo para crear dicha frecuencia de 100 hercios. La ecuación es bastante similar, donde colocamos los 1000 milisegundos que forman un segundo y abajo la frecuencia, que en este caso son 100 hercios. Lo dividimos y el resultado, que son 10 milisegundos, es el tiempo total del ciclo. A esto le restamos el tiempo que le damos al pulso, en este caso 0,5, y el resultado es 9,5, que es el tiempo que debe durar el reposo para poder crear la frecuencia de 100 hercios. Si hacemos el mismo ejemplo con microsegundos, debemos multiplicar los milisegundos por 1000, de tal manera que ahora nuestro pulso dura 500 microsegundos. Colocamos el millón de microsegundos que hay en un segundo y abajo la frecuencia. Al resultado de esta operación se le resta la duración del pulso y encontramos pues la duración que debemos darle al reposo. La fórmula para encontrar la frecuencia cuando nos dan los valores en milisegundos es esta, y para microsegundos es esta otra. La fórmula para hallar la duración del pulso o la pausa en milisegundos es esta, y para microsegundos es esta otra. Pasando del tema de fórmulas e incógnitas y volviendo a la corriente TENS, de forma simplista se habla de dos tipos o modalidades. La estimulación de alta frecuencia, más a menudo llamada TENS convencional, y la de baja frecuencia, donde se encuentra el TENS de acupuntura o en modo ráfaga. Sin embargo, las diferentes modalidades de estimulación pueden agruparse en 5 tipos. Estimulación por debajo del nivel sensible o subumbral. En este caso, la carga de pulso suministrada no es suficiente para activar las fibras nerviosas periféricas y alcanzar el umbral sensible. Hasta el momento no hay estudios que hayan demostrado la eficacia de esta modalidad frente a otras modalidades. Estimulación en el nivel sensible. Es el tipo de estimulación más y mejor estudiado.
Esta forma de estimulación también suele denominarse estimulación convencional. Suele ser la modalidad inicial en el control electroterápico del dolor, especialmente agudo y postquirúrgico, al ser agradable y bien soportada. Estimulación en el nivel motor. En este nivel pueden distinguirse las modalidades de acupuntura y ráfaga. La electroacupuntura no invasiva se caracteriza por ser de elevada intensidad y baja frecuencia. La intensidad se ajusta para producir contracciones musculares visibles, intensas y rítmicas. La producción de contracciones rítmicas puede poner en marcha mecanismos de tipo humoral. La estimulación en ráfagas se trata de una forma de estimulación que se caracteriza por la utilización de ráfagas de pulsos. Estimulación por encima del nivel motor o en el nivel doloroso. Se trata de la única modalidad en la que se utilizan pulsos monofásicos y una elevada densidad de corriente para producir una estimulación cutánea intensa en forma de sensación de pinchazos, quemazón o incluso dolor, sin producción de contracciones musculares. Es la forma más incómoda y de menor tolerancia de la que existen pocos estudios, aunque con buenas perspectivas. Y finalmente, la estimulación modulada. Esta modalidad se ha diseñado para evitar la acomodación de las fibras nerviosas aferentes y hacer el tratamiento más agradable y tolerable. Como la estimulación por debajo del nivel sensible ha sido muy poco estudiada, vamos a ver los parámetros desde la estimulación en el nivel sensible. Esta modalidad, muy a menudo llamada convencional o de alta frecuencia, recibe su nombre de alta porque en el intervalo de frecuencia para esta corriente, que es de 2 a 250 Hz, se sitúa en el rango más alto. No es que el TENS de alta frecuencia tenga más de 500.000 Hz. Esta modalidad fundamenta su actuar bajo la teoría de la compuerta o gate control. Como dijimos antes, los pulsos más cortos se utilizan para estimular las fibras nerviosas sensitivas, por lo que en esta modalidad debe ajustarse de 50 a 80 microsegundos. Y como es de alta frecuencia, se ajusta de 100 a 150 Hz. Dependiendo del autor a quien estés leyendo, estos parámetros pueden cambiar, pero yo utilizo estos que son los que da Michelle Cameron en su obra porque cuando lo aplico la sensación de hormigueo es bastante intensa pero agradable, capaz de disminuir el dolor. La estimulación en el nivel motor comprende el TENS de acupuntura y en modo ráfaga. En ocasiones esta modalidad también es llamada de baja frecuencia porque en el mismo intervalo para esta corriente se sitúa en el rango más bajo. Ambos tipos, acupuntura o ráfaga, fundamentan su actuar bajo la neuromodulación. En el test de acupuntura, los pulsos más anchos se utilizan para despolarizar las fibras nerviosas motoras, por lo que ajustamos el ancho de pulso en 200 a 300 microsegundos. La frecuencia generalmente es de 4 Hz y la intensidad se ajusta hasta lograr una contracción visible. Sin embargo, es importante que sepas que, aunque puedas ajustar estos parámetros en tu aparato, necesitas equipo especial para esta técnica, como agujas de electroestimulación, pues esta no se aplica por medio de electrodos. Y una vez tengas estas agujas, debes tener un vasto conocimiento de los puntos de acupuntura en el cuerpo para estimular a través de la corriente eléctrica la energía que fluye en los meridianos del cuerpo humano. En síntesis, solo un especialista en homeopatía puede aplicar esta técnica y no un fisioterapeuta que únicamente tiene la formación que recibió en la universidad. Luego, el TENS de ráfaga o burst se programa en un ancho de pulso de 100 a 300 microsegundos para despolarizar las fibras motoras. Generalmente se aplica de 2 a 5 ráfagas por segundo y cada ráfaga tiene una frecuencia interna de 10 Hz. Cuando hablamos de ráfagas nos referimos a trenes de impulsos separados por una pausa mayor. En el nivel doloroso se encuentra el TENS intenso, que se afirma que la acción antiálgica se obtiene por la activación de mecanismos humorales. Este se programa con un ancho de pulso de 250 microsegundos a una frecuencia de 150 Hz. Se aplica utilizando un electrodo de tipo puntero para que la intensidad de la corriente esté concentrada en un espacio pequeño y focalizado. Por lo mismo que es dolorosa, su aplicación se reserva a un tiempo no máximo de 10 minutos y está indicado previo a terapia manual. Finalmente, la estimulación modulada en la mayoría de los aparatos de TENS convencionales se encuentra en la M. Esta actúa y se programa bajo los mismos parámetros que la estimulación convencional. Sin embargo, esta modalidad se ha diseñado para evitar la acomodación
ya que se produce una modulación de la frecuencia o duración del pulso durante la aplicación, es decir, que la corriente luce más o menos así, donde el ancho de pulso disminuye un 50% de su valor original en la primera mitad del segundo y la frecuencia disminuye un 50% de su valor original en la otra mitad del segundo. En esta tabla te resumo los parámetros, mecanismo de acción, indicación y otros datos relevantes para cada modalidad. Espero que te haya sido de mucha utilidad este video y sepas ahora sí cómo utilizar tu aparato para una correcta y buena aplicación. Hasta luego, saludos.